Teoría de la programación. Los aspectos fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto de programación se expresan directamente en la teoría de la programación. Es por esto que vamos a dedicar este video a explicar la teoría básica de la programación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Teoría de la programación. Programa. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación y que ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. Sin embargo, no solo existen programas secuenciales. Existen tres tipos de estructuras fundamentales: las secuenciales, las de decisión y las cíclicas. Y con esas tres estructuras se dice que se puede escribir cualquier tipo de programa y desarrollar cualquier estructura. Software. ¿Qué es el software? El software son todos los programas y datos de la computadora. O sea, es la parte lógica de la computadora que dota al equipo físico de la capacidad de realizar cualquier tipo de trabajo. Lo podemos clasificar en base o sistema, ¿sí?, que corresponde al sistema operativo o los sistemas operativos. Conocidos normalmente son DOS, Windows, Unix, Linux, Mac, etc. Los lenguajes de programación también conocidos son C, voy a agregar ahí C#, que es una nueva versión de C, o C++, que es otra versión de C, Visual Basic, Fox Pro, DBase, etc. En muchísimos más, Fortran, Logo, muchos más. Pero bueno. Y las aplicaciones, que son utilitarios, paquetes y datos. Si nosotros hiciéramos un análisis completo de esta estructura, tendríamos que realmente el software, ¿sí?, se va a subdividir en lo que son sistemas operativos, lenguajes de programación y programas de aplicación, que sería la estructura más común de software. Los lenguajes de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas. Esto es, que se escriben de una manera en un orden específico, sintáctico, y que tienen un significado específico, semántico. Semántico se refiere al significado, sintáctico se refiere al orden y forma de escritura. ¿Ok? Y que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, y es utilizado para control y para controlar el comportamiento físico, o sea, el comportamiento del hardware, y lógico, el comportamiento de los datos o del software que está en la computadora. Los lenguajes de programación tienen un conjunto de instrucciones que nos permiten realizar operaciones de entrada, de salida, cálculos, manipulación de textos, la lógica, comparaciones, almacenamiento y recuperación. Los lenguajes de programación, ¿sí?, estos se pueden clasificar atendiendo a varios criterios. Los principales son: según el nivel de abstracción, según la forma de ejecución y según el paradigma de programación, que son las estructuras fundamentales de la programación, ¿sí? La abstracción, la ejecución y el paradigma de programación. Los lenguajes de programación, entonces, son lenguajes artificiales que pueden utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. ¿Por qué se dice que son lenguajes artificiales? Porque no es un lenguaje natural de comunicación entre los seres humanos, sino que es un lenguaje digitalizado que permite comunicarte con la computadora.
por eso se dice que es un lenguaje artificial. Estos lenguajes, por orden de complejidad, van desde lo que es el lenguaje de máquina o el lenguaje de más bajo nivel. Después el lenguaje de bajo nivel, como puede ser un lenguaje compilado, básico, ¿sí? Mnemotécnicos o nombres que identifican algunas secuencias de pasos, que son lenguajes de bajo nivel, lenguajes de medio nivel, ¿sí? Por ejemplo, un lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel que tiene un conjunto de instrucciones del lenguaje de máquina asociados a un nombre que se conoce como mnemotécnico. Y los lenguajes de medio nivel, que son aquellos que están intermedios entre un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje ya más sofisticado. Lenguajes compilados, que son aquellos que incorporan todas las características que necesitan para su ejecución dentro del programa final que es el que se va a ejecutar. Eso se llaman lenguajes compilados. O el lenguaje interpretado, en donde agarra cada secuencia, cada línea de instrucción, la mete a un intérprete para que pueda ser asociado al lenguaje de bajo nivel, al lenguaje de máquina, y pueda ser ejecutado por la computadora. Eso es un lenguaje interpretado. Lenguajes de alto nivel son aquellos que se asemejan más al lenguaje humano, en donde existen palabras, normalmente en inglés, que tienen que ver con alguna actividad de líneas de secuencias de bits dentro de la computadora. Lenguajes de consulta estructurados normalmente son lenguajes utilizados para las bases de datos. Lenguajes de descripción de máquina, que son lenguajes que nos ayudan a utilizar el hardware de una computadora, lo conocemos como drivers. Lenguajes expertos, que son lenguajes con cierta inteligencia artificial, ¿sí? Ciertos algoritmos inteligentes que nos permiten precisamente que se maneje como un software experto y que toma decisiones para llevar a cabo algún proceso. Los lenguajes de bajo nivel, entonces, son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguaje no se pueden migrar o utilizar en otras máquinas. Dentro de este grupo se encuentran el lenguaje de máquina, el lenguaje ensamblador. El lenguaje de máquina, pues está, por ejemplo, puros ceros y unos, son trenes de bits, que son los que van dictaminando cuáles switch se encienden y cuáles se apagan dentro de la computadora, considerando como switch los transistores de los equipos de cómputo, o sea, la electrónica. Y el lenguaje ensamblador son palabras específicas, como por ejemplo add, o sea, suma o adhiere, A, B, C, o sea, variables que contienen valores. El lenguaje de medio nivel, estos lenguajes se encuentran en un punto medio entre los dos anteriores. Este lenguaje podría situarse ya que puede acceder a por ejemplo, el C es un lenguaje que puede acceder a los registros del sistema, trabajar con las direcciones de memoria. Todas ellas son características de los lenguajes de bajo nivel y a la vez realizar operaciones de alto nivel. Por eso se dice que el lenguaje C puro, C original, es un lenguaje de medio nivel. Lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel suelen utilizar términos ingleses de tipo list, print, open, etc., como comandos que representan una secuencia de decenas o de centenas de instrucciones del lenguaje de máquina. Los comandos se introducen desde el teclado, desde el programa residente en memoria o desde un dispositivo de almacenamiento y son interceptados por un programa que los traduce a instrucciones en lenguaje de máquina. Los tipos de lenguajes de programación según su forma de ejecución, existen dos tipos: los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados.
Los lenguajes compilados, un lenguaje cuyos programas se traducen a código máquina antes de ejecutarse, a diferencia de un lenguaje interpretado. Se compila, el lenguaje compilado, se compila una vez que se utiliza cuantas veces se desee sin necesidad de volver a utilizar el compilador. O sea, cuando yo ya compilo un programa, este programa puede ser utilizado ya sin necesidad de volver a generar una compilación. A menos que haga cambios, entonces sí tendré que compilarlo. Los compiladores analizan todo el programa y no generan resultados si no es correcto todo el código. O sea, en un lenguaje compilado tiene que ser correcto todo el código para que pueda ser traducido. Si no es así, se pierde. Lenguaje interpretado. Un lenguaje cuyos programas se traducen y se ejecutan instrucción por instrucción. Son interpretados cada vez que se ejecutan y necesitan siempre del intérprete. Los intérpretes analizan las instrucciones según las necesitan y pueden iniciar la ejecución de un programa con errores. Y es ahí el problema de que si yo empiezo a ejecutar un programa en un lenguaje interpretado, yo no me garantiza nada que cuando vaya a la mitad del programa presente un error y me tumbe toda la ejecución. Es la diferencia con el compilado. El compilado no, ese se compila y cuando lo ejecuto es porque ya sé que no tiene errores. Ojo, los errores que van a detectar estos lenguajes van a ser errores sintácticos. O sea, errores de la forma de escritura, de ese tipo de errores. Los errores semánticos no se pueden detectar de esa manera. ¿Por qué? Porque para la computadora está bien escrito, solo que no tiene el mismo significado que se requiere, ¿no? Ese es el problema. Algoritmo imperativo o por procedimientos. El más común y está representado por los lenguajes de programación como BASIC, como C también. Estos son lenguajes, vamos a decir, que se conocen como imperativos o de procedimientos. Describe la programación en términos del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican a la computadora o al computador cómo realizar una tarea. Lenguajes declarativos o predicativos. Basado en la utilización de predicados lógicos, su objetivo es conseguir lenguajes en los que no sea necesario especificar cómo resolver el problema. O sea, son programación convencional imperativa. En la programación declarativa no definimos cómo queremos resolver un problema, sino que definimos cuál es el problema que queremos resolver. El lenguaje lógico, un ejemplo de este paradigma es el lenguaje de programación Prolog. El mecanismo de inferencia genérico se basa en los procedimientos de deducción de fórmulas válidas en un sistema axiomático. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Funcional. Representado por la familia del lenguaje Lisp, el mecanismo de inferencia genérico se basa en la reproducción de una expresión funcional a otra equivalente simplificada. La programación funcional puede ayudarnos a crear software más robusto, mantenible y fácil de testear, fácil de probar. Quizás hayas empezado a oír hablar de lenguajes de programación funcional como Scala, Haskell o Lisp. Son lenguajes que trabajan con la estructura funcional. Lenguajes orientados a objetos. Cada vez más utilizamos, sobre todo en combinación con interpretativo. De hecho, los lenguajes orientados a objetos permiten la programación imperativa. Algunos ejemplos de los lenguajes orientados a objetos
son C++ o C++, Delphi, que es un derivado de lo que es el Pascal, es un lenguaje visual de Pascal, se llama Delphi, Java, Python, C#, etc. Y usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo y encapsulamiento. Cuando hablamos de herencia, de modularidad, de polimorfismo y de encapsulamiento, estamos hablando de la teoría del lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Ok? Otros lenguajes de programación es el lenguaje de consulta estructurado, el lenguaje de descripción de máquina, lenguaje, ¿sí? Okay. Estos lenguajes, es el primero, lenguaje de consulta estructurado, es utilizado esencialmente para la consulta de bases de datos. El lenguaje de consulta estructurado es un sublenguaje utilizado en bases de datos para consultar, actualizar y manejar bases de datos relacionales, y se deriva de un proyecto de investigación de IBM que creó el lenguaje estructurado de consulta en inglés, Structured Query Language, lo que conocemos directamente como SQL. En la actualidad también existen lenguajes de bases de datos, en bases de datos orientadas a objetos, y también se conoce como una extensión del SQL, o sea, del Structured Query Language. El lenguaje de descripción de máquinas son lenguajes de programación como el PostScript, que se utiliza para describir la salida a una impresora o a una pantalla, y que a su vez usan las instrucciones del lenguaje de descripción de página para construir el texto y los gráficos para crear la imagen de la página. Hago la aclaración de que este lenguaje de descripción a través de los PostScript se utiliza mucho en los software de modelado. ¿Sí? Lenguaje experto. El lenguaje experto es un lenguaje informático o sistema de programación de aplicaciones diseñado para crear programas, bases de datos y materiales para para la enseñanza asistida por ordenador o por computadora. Los programas del sistema son programas de servicio que deben ser solicitados explícitamente por los usuarios. Como ejemplos de estos tenemos compiladores, son programas que traducen programas fuente en programas objeto. Ensambladores, que traducen programas escritos con mnemónicos, ¿sí?, a lenguajes de máquina. Entonces tenemos lenguajes, los software o programas del sistema, que son compiladores, decíamos, que genera una compilación de los programas, ensambladores, que hace una traducción de los lenguajes de ciertas estructuras mnemónicos o mnemotécnicos hacia el lenguaje de máquina, editores, que son programas que permiten escribir textos y guardarlos en memoria secundaria, utilerías de archivos, que son programas para dar mantenimiento a los archivos, bibliotecas, que son programas que contienen rutinas para realizar funciones frecuentemente requeridas. Estas funciones pueden ser ligadas a los programas escritos por el usuario. Las metodologías para la solución de problemas por medio de computadora. Desde el punto de vista educativo, la solución de problemas mediante la programación posibilita la activación de una amplia variedad de estilos de aprendizaje. Pueden encontrar diversas maneras de abordar problemas y plantear soluciones. Se deben considerar 4 fases fundamentales para resolver problemas específicos mediante la programación de computadoras. El primero es analizar el problema.
El segundo es diseñar un algoritmo. El tercero es traducir el algoritmo a un lenguaje de programación. El cuarto es depurar el programa. Las metodologías para la solución de problemas por medio de computadoras. Tenemos la definición del problema. Esto nos lleva a un enunciado del problema que conforma una definición clara y precisa, y se debe comprender lo que se desea que realice la computadora. Análisis del problema. Definir los datos de entrada, cuál es la información que el programa debe producir, y determinar qué métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos son las que se necesitan para procesar los datos. Esto es precisamente lo que nos lleva a la metodología de la solución de problemas por medio de computadoras. Diseño de algoritmos. El diseño del algoritmo debe tener un punto particular de inicio. No puede iniciar en cualquier parte, siempre tiene que iniciar por el mismo punto. Debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Debe ser definido. No debe permitir dobles interpretaciones. Debe ser general, considerar todas las posibilidades que puedan presentarse. Además debe ser finito en tamaño y en tiempo de ejecución. Codificación. La codificación es la operación de escribir la solución del programa de acuerdo con la lógica del diagrama de flujo o pseudocódigo. Desarrollar una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible por la computadora. La serie de instrucciones detalladas se le conoce como código fuente, el cual se escribe en un lenguaje de programación. Prueba y depuración. Es el proceso de identificar y eliminar los errores para dar paso a una solución sin errores. Es una tarea creativa como el mismo desarrollo de la solución. Documentación. Es el desarrollo de la guía o comunicación escrita en sus variadas formas, en enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas. Sirve para ayudar a comprender o usar un programa o para facilitar futuras modificaciones, mantenimiento. La documentación se divide en tres partes. Documentación interna, normalmente estructurada en comentarios dentro del propio código fuente. Documentación externa, documento independiente al programa que se ponen datos y explicación de la estructura y de quién hizo el programa. El manual de usuario que explica cómo funciona el programa para los usuarios finales. Mantenimiento. El mantenimiento se lleva a cabo después de terminado el programa cuando se detecta que es necesario un cambio, un ajuste o alguna complementación del programa para que siga trabajando o para cualquier parámetro o proceso de cálculo dentro del mismo. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.